Amén. Gloria al Señor. Cristo lo suple todo. Él es suficiente. Él merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, que a través de su humillación en la cruz, Él fue exaltado. Él fue exaltado. Y nuestra mirada debe estar en Él. Nuestra mirada debe estar en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de su regreso o cuando estemos presentes con Él. Y gloria a Dios por eso, porque confiamos en sus promesas, y todas las promesas en Cristo son sí y amén. Y Él es fiel y hará lo que ha prometido. Así que gloria a Dios por este tiempo. Hemos ido a través de Primera de Corintios y hoy vamos a estar en el capítulo 11. Vaya conmigo al capítulo 11. Mientras lo busca, quiero agradecer a Ruth McCoy, a la hermana Vicky, la hermana Carla, la hermana Meida, hermana Lizzie, mi esposa Livy, y muchas más hermanas, la hermana Amelia y muchas más hermanas, y puedo continuar con la lista, porque estuvieron ayudando y sirviendo, y muchas más hermanas que estuvieron orando para la conferencia de mujeres ayer. Y bueno, hoy el tema va pertinente a eso, va pertinente al orden de la creación respecto al orden creado entre el hombre y la mujer. Y vemos Dios como cabeza de Cristo, Cristo como cabeza del hombre y el hombre como cabeza de la mujer. ¿Y qué significa esto? Y ayer estuvimos hablando, las hermanas estuvieron hablando acerca del diseño divino, de ese diseño de Dios que afirma el rol diseñado por Dios para la mujer desde la creación, en las etapas de la vida, viviendo con un propósito divino, con una misión gloriosa, sujetas a Cristo en todas las etapas de la vida, en el mundo, en el área social, en el hogar, en la iglesia. Y esta feminidad bíblica es un llamado a vivir para Cristo en todas las etapas de la vida, y no depende de un estado civil, como decía la hermana Esther ayer, sino de un corazón dispuesto a reflejar la belleza del evangelio. Hermanos, y esto es una disposición del corazón, porque todos luchamos contra nuestras inclinaciones pecaminosas. Y la mujer, vemos que la mujer, su deseo, dice en Génesis, será para su marido. Esto quiere decir que la mujer, desde la caída, la mujer iba a querer dominar y tomar control del hombre, pero Dios en su sabiduría ha dejado establecido un orden desde la creación. Y hoy vamos a ver un poco de eso, y la Biblia nos habla de eso. Así que vamos a leer en el 1 de Corintios 11, versículo 1 al versículo 16. Voy a estar leyendo de la Reina Valera y luego voy a estar citando de la Nueva Biblia de las Américas. Lo voy a leer, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y el varón, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
La naturaleza misma os enseña que al varón le es honroso dejarse crecer el cabello, pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es deshonroso, le es deshonroso dejarse crecer el cabello, hablando del varón. Pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos, Señor, en temas tan anticulturales como estos, en temas tan controversiales como esto, que va en contra de la disposición de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en el milagro de la salvación, donde nuestros afectos y deseos es para hacer tu voluntad, y nuestros afectos y deseos es para honrarte a ti sobre todas las cosas, donde tu palabra, Señor, penetra hasta lo más interno de nuestro corazón, nuestros huesos, tuétanos, discierne los pensamientos del hombre y nos ayuda a escudriñar lo que verdaderamente necesitamos, que es de edificación y de bien para nosotros. No lo que la cultura dice, sino tu palabra. Ayúdanos, Dios, en humildad a recibirla. Y no solo recibirla, sino ponerla en práctica. Porque ahí, Señor, avanzamos en el milagro de la salvación por fe. Como dice Colosenses, así como recibieron la fe, deben andar en ella. Debemos de andar en ella, debemos de vivir para Cristo, vivir para tu gloria. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Y Pablo comienza en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínense, Pablo está diciendo, si tú caminas conmigo, tú vas a saber que yo he estado con Cristo, y tú vas a querer amar más a Cristo, confiar más en Cristo, amar más al Señor. ¿Puede alguien decir eso de ti? ¿Puede alguien decir eso de mí? ¿Puede alguien decir que cuando pasa tiempo contigo, esa persona puede decir, ahora yo amo más a Cristo? ¿Puede alguien decir eso? Y todos nosotros tenemos que ser ejemplo para otros en cuanto nosotros nos sometemos a Cristo. Y esto vemos que no es un ejemplo absoluto. El único absoluto perfecto es Cristo, pero ha de ser imitado este ejemplo en la medida que imita a Cristo. En la medida que imita a Cristo debemos nosotros ser ejemplo, en lo que nosotros somos conformados a la imagen de Cristo. Aún en este sentido, el Evangelio nos llama a pedir perdón y perdonar a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Y si nosotros somos ejemplo, aun cuando pecamos, porque todos vamos a pecar de muchas maneras, sea de palabra, de acción o de hecho, tenemos que dar ejemplo aún en eso, en pedir perdón y perdonar. Y vemos que en este sentido, vemos que vamos a ver que muchas veces en el contexto, nos hablaba el pastor Osvaldo la semana pasada, nuestras libertades muchas veces traen deshonra cuando las usamos para nuestros motivos orgullosos, y traen deshonra a Cristo cuando somos de tropiezo para otros y no los apuntamos a Cristo. Y en esto del matrimonio, de los roles y funciones de la mujer y del hombre, cuando una madre o cuando un esposo no cumple con sus roles, traen deshonra, porque los hijos lo ven, los vecinos lo ven, el mundo lo ve, nuestro Facebook lo ve, nuestras redes sociales lo ve. Y todos nosotros, de una u otra forma, sea por ignorancia o sea porque lo hacemos intencionalmente, si no caminamos en este orden que Pablo nos va a hablar, podemos ser de tropiezo para otros por cómo nos comportamos en este orden divino y el diseño soberano de Dios instituido desde la caída, desde antes de la caída. El rol del hombre fue dado a Adán antes de la caída, lo mismo a Eva, su rol como mujer fue dado antes de la caída, y los roles y funciones dados al hombre y a la mujer en el matrimonio fueron dados antes de la caída. Así que Dios instituyó el matrimonio antes de la caída, y esto es algo hermoso.
Y cuando nosotros decidimos andar fuera de esta función o de este orden, cuando el hombre de una forma autoritativa o de una forma pasiva, de una forma detractora, trata a la mujer no como a vaso más frágil, o no la ama, o deshonra este orden. O la mujer, cuando no se somete a su marido, deshonra este orden, porque Dios lo instituyó el matrimonio antes de la caída. Y obviamente todos reconocemos que todos pecamos. Yo peco contra mi esposa todo el tiempo, y todo el tiempo tengo que pedirle perdón, y todo el tiempo tengo que apuntarle al blanco de reflejar a Cristo y así como el matrimonio debe reflejar a Cristo y la iglesia. Cristo de una forma sacrificial, amando a su esposa, a su novia, a la iglesia, dando su vida, santificándola, contribuyendo en la santificación. Y así tanto la esposa debe presentarse ante el esposo con respeto, con sumisión a Cristo, tanto la esposa al esposo. Mi primer punto es orden y respeto mutuo en la iglesia del Señor en lo que respecta a a la forma de la iglesia, del orden de lo que respecta a la iglesia. Orden y respeto mutuo en la iglesia del Señor. Orden y respeto mutuo en la iglesia del Señor. Ese es mi primer punto. Vamos a leer versículo 2. Afirma: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como se las entregué. ¿Se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? Se acuerdan 1 Corintios 10, 31 al 33, que dice: entonces ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en esto del orden de los roles y funciones en el matrimonio, cuando una esposa no se somete, o cuando un esposo no lidera espiritualmente o no lidera de acorde, todo esto no es para nuestro beneficio. Yo conozco en Honduras muchos pastores donde su esposa era la que mandaba, y donde eso trajo tanto conflicto y problemas. Él era el líder, pero la esposa era la que mandaba. Él era el que estaba al frente, pero la esposa era la que dominaba al esposo. Y eso trajo tantos problemas, trajo pasividad en los hombres, trajo autoritarismo en otros hombres, y eso trae tanto daño a las familias. Los hijos lo ven, los vecinos lo ven, la iglesia lo ve. ¿Se acuerdan? Vemos ahora Pablo le dice de eso respecto a las tradiciones. ¿Por qué? Porque Pablo está corrigiéndolos. Aquí vamos a ver, aunque pareciera que está alabándolos, lo que les está haciendo es corregirlos. Los comentaristas muestran que la palabra tradiciones está en plural, refiriéndose a los versículos 3 al 16, porque luego Pablo, hablando de cómo ellos observan la cena del Señor, les dice en el versículo 17: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Entonces Pablo de una forma los está corrigiendo y los alaba por algunas cosas, pero en otro sentido más importante los está corrigiendo. Y el comentarista Gordon Fee dice que aunque los corintios lo recuerdan en todo, hay aspectos de las tradiciones donde no corresponde a elogiarlos. Puede que las sigan, pero no de la manera correcta. Y el problema no está en seguir tradiciones muchas veces. El problema está en que las subimos muchas veces, las aplicamos de forma incorrecta y no de forma bíblica. Y vemos que deben guardar estas tradiciones, deben seguir en este sentido. Y dice Pablo: se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza. Y no vemos que aquí, en un sentido, estas tradiciones es alrededor de la palabra de Dios, de la enseñanza de los apóstoles. Y ellos estaban orando, estaban profetizando, enseñando la doctrina, enseñando la palabra a los oyentes, pero ellos no lo estaban haciendo de una forma correcta. Las mujeres, los hombres,
Las mujeres en este sentido estaban trayendo deshonra. Pablo habla de toda mujer que ora o pronuncia las palabras. Mira el versículo 5 lo que dice. Versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y en el contexto es claramente en el de un culto público, donde los dos verbos, dice un comentario, proseomai, orar, y profeteo, pronunciar palabras proféticas. Esto es pronunciar la palabra del Señor. Deben significar respectivamente en este contexto. La oración es dirigir en lugares públicos donde hay otros hombres. La oración y articular y aplicar el mensaje pastoral o predicar sobre el significado de profetizar, verbo y profecía en este sentido. Entonces vemos que estamos hablando de aspectos pastorales. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros aquí en la iglesia, el versículo 3, si se fijan, muchos sugieren que quiere decir que lo que les dirá a continuación sugiere que las cosas no han estado funcionando de la forma en que los corintios aparentan. Miren el versículo 3 lo que dice. Explica esta declaración teológica, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y esto nos está llevando a que aunque las mujeres estaban en un sentido, la cultura, ellas tenían que usar en ese tiempo un velo. Muchas culturas hoy en día todavía siguen usando velos. En este sentido, la mujer tenía que usar un velo, y ya vamos a explicar un poquito más de eso. Vemos que Pablo lo que está enseñando a los corintios es un respeto, honor, dignidad, decoro que debe existir en las asambleas donde la congregación se reúne. Es un decoro, un respeto. No debemos imitar en las cosas que no competen a lo bíblico o que se someta a la cabeza que es Cristo. Y ya vamos a ir desarrollando este punto. Yo lo que quiero es en este sentido, en esta primera parte, es que veamos este respeto, esta dignidad que la mujer, el orden y respeto mutuo en la iglesia del Señor. ¿Y por qué habla de este velo? Porque ellas se descubrían de este velo, y ya vamos a ver de eso. Y no debemos imitar las cosas que no competen a lo bíblico o que se someta a la cabeza que es Cristo. Los fariseos, recordemos, ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Ponían, por ejemplo, para guardar el sábado, no podían explicar por qué cómo guardaba Dios el sábado. Crearon 39 reglas para explicar qué significa no cargar algo sobre el día de reposo, y por eso se enojaron con Jesús, y porque tenían que llevarlo más abajo de aquí, no arriba en sus hombros. Y pusieron un montón de reglas porque no sabían, y Jesús les dijo: hasta ahora yo trabajo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El punto aquí es que muchas veces los fariseos ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, y por eso perdieron el punto que la cabeza es Cristo de su iglesia. Y Juan Calvino dijo en su comentario a los Corintios: no niego que hubiera ciertas tradiciones de los apóstoles que no fueron puestas por escrito, pero no admito que fueran parte de la doctrina o que estuvieran relacionadas con cosas necesarias para la salvación. Esto quiere decir que lo que vamos a ver aquí en Corintios es un contexto cultural de ponerse el velo. ¿Y qué significa eso? Pero es un contexto cultural, y vamos a ver que es un principio que vemos, porque algunos, refiriéndose al versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Algunos académicos piensan que lo que se refiere no tanto es el velo, otros sí lo creen así, sino que lo que se refiere es el decoro. Quizá habían algunos tipos de peinados que no había decoro, pero sí culturalmente usaban velo. Pero también otros piensan quizá estas mujeres estaban siendo imprudentes, donde no había un decoro, no había un respeto hacia el hombre, hacia esta tradición en un sentido, porque pensaron que habían llegado a una libertad cualquiera, yo puedo hacer lo que quiera.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y pensaron que ya habían llegado a una libertad donde podían hacer lo que sea. Pero aquí vamos viendo de este decoro, porque el fundamento de toda ley era sigue diciendo Calvino, observar la moderación de que hacía uso Pablo, no obligar a las personas a seguir sus leyes, mientras que al mismo tiempo ideaban todo lo que pudiera llamar su atención, sino exigir que fueran imitadas en la medida en que fueran imitadoras de Cristo. Seguimos la enseñanza de los apóstoles porque estas son de Cristo, son inspiradas, son autoritativas. Y en este sentido, en lo que compete a la salvación, en eso nosotros no debemos comprometerlo. Sin embargo, al corazón, a la disposición del corazón, esto del velo aquí, cuando ellas oraban o cuando ellas hacían esto, lo hacían sin decoro y respetando, y podrían traer deshonra a sus esposos, porque en ese tiempo algunos historiadores dicen y comentan, hay una posibilidad de que las mujeres que se quitaban el velo en una ciudad donde había tanta promiscuidad, donde había tanta inmoralidad sexual, como lo hemos visto en pasajes anteriores, cuando se quitaban el velo, posiblemente hay mucha probabilidad de que mostraban un carácter, un estilo libertino, y cualquiera podría pensar que no estaban casadas o que algo estaba mal. Y en este sentido, como nosotros usamos culturalmente, la Biblia no nos dice, pero culturalmente usamos los anillos para expresar que nos hemos unido a un pacto matrimonial con mi esposa. Entonces, si mi esposa se lo quita todo el tiempo o yo me lo quito todo el tiempo, eso puede traer que estoy expresando con eso. ¿Qué estoy expresando si nunca me lo pongo? Puede ser que estoy expresando algo fuera del orden establecido. Y aquí vemos este corazón, esta disposición de esas mujeres que se quitaban este velo o que tenían estos peinados que no iban de acorde a la tradición, o que se quitaban el velo. Y vemos esta insubordinación y respeto. Vemos esto, algo está mal ahí. Pablo, con el fin de probar que es indecoroso que las mujeres aparezcan en una reunión pública con la cabeza descubierta, y por el contrario que los hombres oren o profeticen con la cabeza cubierta, se propone observar los arreglos que están debidamente establecidos. ¿Y cuáles son esos órdenes que están divinamente establecidos? Que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Vemos que la cabeza de Cristo es Dios. Esto sugiere que a Cristo como mediador en su humanidad, vemos que en un sentido Jesús tomó forma de siervo, y vemos que Él, en un sentido, puesto que en nuestra carne se ha sometido al Padre, Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre, pues aparte de ser de una misma esencia con el Padre, es igual. Por tanto, tengamos presente que esto se refiere a Cristo como mediador. Varios comentaristas apuntan a que la cabeza de Cristo es Dios, se refiere a Cristo como mediador. Él es, dice Juan Calvino, inferior al Padre en el sentido, puesto que asumió nuestra naturaleza, se hizo hombre, se encarnó, naturaleza humana, para ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos aquí esta dinámica de que Jesús, vemos la cabeza de Cristo es Dios. Vemos que acá dice que la cabeza de todo hombre es Cristo también, y la cabeza de la mujer es el hombre. Si lo vemos así, aparentemente cualquiera podría decir, bueno, entonces Cristo no es la cabeza de la mujer. Sin embargo, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y podemos irnos a dos extremos. Bueno, somos uno en Cristo Jesús. Ya no sigamos el orden de la creación, de que el hombre es la cabeza de la mujer, porque ya somos uno en Cristo. Así que, y el otro puede decir, no, Corintios dice que la cabeza de la mujer es Cristo, la cabeza de la mujer es
el hombre, así que no es Cristo. Pero en Gálatas, cuando dice que somos uno en Cristo, Jesús se refiere respecto a la salvación y esta unión con Cristo. Entonces, se refiere a la salvación y esta unión con Cristo. Sin embargo, hermanos, en este mundo caído, porque seguimos en este mundo caído, hasta que Cristo regrese, la mujer va a querer seguir controlando al hombre. Y el hombre va a querer seguir no amando a la mujer. ¿Y qué hacemos con eso? Somos uno en Cristo, la mujer libérese. O el hombre abuse de la mujer. No, seguimos con el orden creado. El orden creado permanece. Y el orden en la iglesia lo tiene en cuenta. Hay un orden creado. 1 Corintios 11:3 lo habla. 14:34, 1 Timoteo 2:11 al 14 lo habla de este orden, donde el hombre es cabeza de la mujer. Sin embargo, también Pablo está apelando al orden de la creación, donde el hombre es cabeza de la mujer. Esto es el orden de la creación antes de la caída. Porque hay gente que dice, no, es que el hombre es cabeza después de la caída. No, eso es algo instituido antes de la caída. Antes de la caída. Entonces, el hombre es cabeza de la mujer, y aún más ahora, por la caída, Dios quiere que este orden siga, porque refleja el misterio de Cristo y la iglesia, de la unión de Cristo y la iglesia. Refleja ese amor incondicional, sacrificial de Cristo a la iglesia, y refleja a la iglesia sometiéndose a su amo y su Señor, que es Cristo. Entonces, vemos que estoy de acuerdo con algunos teólogos que a lo que se refiere acá, cuando dice que es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Por otra parte, razona respecto de la propiedad y el decoro externos, que son parte de la vida eclesiástica. Ese decoro, ¿cómo lo podríamos traducir hoy? La mujer debe vestir con modestia, no debe ser distracción y venir de una forma vestida que distraiga o que no sea decorosa, modestamente. O el hombre es el que lidera en la iglesia, y ahorita lo vamos a ver, que nosotros como iglesia cristiana, como iglesia bautista que somos, hay un orden en la iglesia local donde Dios ha dado al hombre la autoridad pastoral, la autoridad de pastorear en la iglesia. Por eso nosotros como iglesia bautista afirmamos la declaración de fe y Mensaje Bautista 2000 respecto a esto, que dice: cada congregación actúa bajo el señorío de Jesucristo por medio de procesos democráticos. En tal congregación cada miembro es responsable de dar cuentas a Jesucristo como Señor. Sus oficiales escriturales son pastores y diáconos. Aunque tanto los hombres como las mujeres son dotados para servir en la iglesia, el oficio de pastor está limitado a los hombres, como lo limita la Escritura. Entonces, ¿quiere decir que la mujer es inferior porque la mujer no puede liderar como pastora en la iglesia? No, nosotros creemos algo que se llama complementarianismo. Complementarianismo lo que dice, lo que enseña, lo que trata de explicar es esta doctrina del hombre, de la institución del hombre y la mujer, del matrimonio. Es esta doctrina de cómo se llevan a cabo los roles y funciones, que dice: el hombre y la mujer son iguales en dignidad, en respeto, en valor, porque los dos son creados a la imagen de Dios. Sin embargo, Dios ha asignado al hombre y a la mujer roles y funciones distintas. Y uno de los roles y funciones distintos que vemos en la Escritura nosotros es que al hombre se le ha dado la autoridad de pastorear en la iglesia y no a la mujer. Y muchas otras iglesias afirman a mujeres como pastoras, y eso se llama egalitarianismo, pero nosotros no lo afirmamos aquí, porque vemos un orden establecido en la Escritura, un orden en la Escritura del oficio de pastor está limitado a los hombres. Y luego, entonces, vemos que esto categóricamente, como Calvino sigue diciendo: así pues, en cuanto a la conexión espiritual ante Dios e interiormente en la conciencia, Cristo es la cabeza del hombre y de la mujer, sin distinción alguna. Cristo es la cabeza del hombre y de la mujer, sin distinción alguna. Somos uno en Cristo en la salvación, porque en cuanto a eso no hay consideración entre hombre y mujer.
Pero en cuanto al arreglo externo y al decoro en la iglesia, al orden de la creación, el hombre sigue a Cristo y la mujer al hombre. Otra vez lo repito. En cuanto a la salvación somos uno, no hay esclavo, no hay griego, no hay hombre, mujer, somos uno en Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y la mujer. No hay consideración entre hombre y mujer, pero en cuanto al arreglo externo, al decoro en la iglesia, al orden, el hombre sigue a Cristo y la mujer al hombre. De modo que no están en el mismo pie, sino que por el contrario existe esta igualdad. La igualdad de valor, de dignidad, de que todos podemos ser salvos por gracia a través de la fe, y que cuando estemos con Cristo la imagen ya va a estar completa. Ya no habrá necesidad de darnos en matrimonio. Jesús mismo lo dijo. Pero la imagen se completa en Cristo y la iglesia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Luego sigue diciendo en versículo 4: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con el que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo sigue lidiando con la mujer y el hombre saliendo de su libertad personal y pasa a su responsabilidad relacional de la iglesia. A su responsabilidad relacional. En vez de honrar el ser mujer, estaban trayendo vergüenza e irrespetando la distinción de ser mujer al no cubrirse. ¿Saben? El feminismo, ¿saben qué es lo que quiere hacer en su mayor expresión? El feminismo, la segunda ola mala que pasó, hubo una ola antes, pero la segunda ola, el feminismo, ¿sabe cuál es su mayor deseo? Ser como hombre. Eso es lo que quiere ser. Eso va al corazón, a una disposición en contra. Pero cuando se respeta el orden de lo creado, qué bonita armonía. Es una armonía hermosa. ¿Han escuchado ustedes cuando alguien canta en solo y todos van en el mismo tono y todo se escucha igual? Pero ¿han escuchado ustedes cuando alguien canta en armonía? Hay uno que hace primera, barítono, y hay otro que hace alto y otro que hace bajo, y se escucha una armonía, uno haciendo primera y otro segunda. Y Dios da ese talento, Dios da ese regalo. Así es. Qué hermosa esa armonía sería si la mujer se somete al hombre, así como el hombre se somete a Cristo, en lo que concierne a lo de Cristo. Otra vez, no al abuso, no al pasivismo, no a cosas pecaminosas, sino en lo que concierne a Cristo. Por eso Pablo empieza a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En ese sentido, y el hombre amando a la esposa como a vaso más frágil. No significa, vaso más frágil no significa que es más débil o inútil. No, muchas mujeres capaces, pero en este honor, en este respeto a la mujer. Y vamos a ver aquí que en este sentido hay otro comentarista, Tisselton, que dice que en vez de honrar el ser mujer, estaban trayendo vergüenza y respetando la distinción de ser mujer al no cubrirse. Igual el hombre al cubrirse, también el hombre estaba irrespetando este orden. Si eliminamos las distinciones entre hombre y mujer, los roles y funciones asignados por Dios, estamos irrespetando el orden de lo creado, trayendo vergüenza sobre las relaciones entre el hombre y mujer. Ahora, vemos que esto de cubrirse, por eso muchos dicen que el 15 habla de peinados sin decoro, algunos dicen, otros pensamos obviamente que fue algo cultural para ese tiempo, esto del velo. Hoy nosotros lo interpretamos como, la mujer debe respetar al hombre en su liderazgo, en el liderazgo pastoral, la esposa, el liderazgo de su esposo, someterse a su esposo en cuanto obviamente sabemos en lo que compete. Y ya vamos a ver qué compete eso. No significa que la esposa, no significa sumisión. Ya vamos a ver que sumisión no significa que la esposa no pueda opinar. No significa eso. La sumisión no significa
que la esposa, y ahorita vamos a llegar a eso también, la sumisión no significa, no implica que la esposa no es inferior. La esposa no opina, su opinión no es tomada en cuenta. La esposa no pide cuentas a su esposo. La esposa apoya la responsabilidad o pecado del esposo. No significa eso. La esposa tolera el abuso verbal o físico. No significa eso. Sumisión viene del griego hipotasio, implica el subordinarse a una autoridad. La mujer como ayuda idónea de su esposo. Ayuda idónea viene del hebreo eser. Esto quiere decir, tiene los recursos y habilidades para complementar a su marido de manera especial. De manera especial. Y el pastor Miguel Núñez, en una clase de consejería para matrimonios y familia que tomé hace algún tiempo, él decía que alguien como él, dice, ayuda idónea, alguien como él es su contraparte, ella es su contraparte a otro de la misma naturaleza. Y esta sumisión al esposo implica el subordinarse a una autoridad. Y Herman Bavinck, en su libro Familia Cristiana, dice que esta amonestación se fortalece con una doble visión. La primera es que la mujer debe mostrar obediencia al marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada por causa de ella, Tito 2:5, porque la misma palabra que prescribe obediencia a la mujer manda también obediencia de los hijos a sus padres, del siervo hacia su señor, de la sierva hacia su señora, del ciudadano hacia su gobierno. Si la esposa es desobediente a esta palabra de Dios, entonces está dando un mal ejemplo a sus hijos y siervos, y también los está provocando a la desobediencia. Y este mal se abre camino desde la pequeña esfera de la familia, a través de la sociedad y el Estado, y socava los cimientos de ambos. Y vemos aquí que esto trae un montón de caos. La otra edición señala que las esposas que de acuerdo con el mandato del Señor están sujetas a sus propios maridos, quizá por su conducta ganarán a estos maridos para el Señor si ellos no son creyentes. No estamos hablando de abusos, no estamos hablando de abuso físico, no estamos hablando nada de eso, sino que hay esposos que quizá a veces no están siguiendo el liderazgo del Señor, y hay formas bíblicas que la esposa puede contribuir también para animarlo a seguir el liderazgo. No es al revés, no es la mujer tomando control del liderazgo, sino es la esposa animándolo a la palabra. Y quizá, dice 1 Pedro 3:1, habla de eso. Cuando los esposos vean el poder de la palabra en la vida de sus esposas, entonces ellos también se rendirán a esa palabra y glorificarán el nombre de Dios. Alguien una vez explicaba este ciclo de aislamiento. Hay un libro que se llama Amor y Respeto, y hay un ciclo de aislamiento. Si el esposo, al corazón del asunto, los esposos, Dios nos ha creado que cuando la esposa nos irrespeta, eso va al corazón del hombre, eso duele. Y a la esposa, cuando el esposo no le ama, eso va al corazón de la esposa. Pero decía este autor que cuando un esposo peca contra la esposa o viceversa, lo que ocurre ahí es que los dos se aíslan y quieren inclinarse a la esposa a controlar y el esposo a no amar, la esposa a irrespetar, y surge ese aislamiento. Pero si seguimos el evangelio, cuando eso pase, porque todos vamos a pecar, si uno de los esposos, el esposo liderando espiritualmente o la esposa animando al esposo en su liderazgo, si uno de los dos dice, ¿sabes qué? Te perdono así como Cristo me perdonó a mí, y va y habla con su esposo de una forma paciente, amorosa, llamando al arrepentimiento, diciendo la verdad en amor, eso trae, dice, un ciclo de refrescamiento, un ciclo de gozo y no de aislamiento. Entonces vemos que el enemigo, al corazón del asunto, desde que entró el pecado y que de la simiente de Eva iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente lo iba a morder. Desde ese tiempo, si ustedes ven las genealogías
y dice entró la muerte y murió y murió y murió y murió. Y las genealogías para eso nos recuerdan que entró la muerte, entró el pecado. Y las genealogías nos muestran que entró la muerte, entró el pecado, hermanos contra hermanas, esposos contra esposas, y el Satanás y el enemigo y el pecado y la carne y todo este mundo que se rebela contra Dios quieren destruir la esencia del matrimonio y del orden creado por Dios a la mujer y al hombre. Y ese orden, versículo 4 sigue diciendo, y vemos que este orden es creado. Y versículo 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, dice, deshonra su cabeza porque se hace con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Y aquí vemos en el versículo 7 sigue diciendo, el hombre, como dice en el versículo 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Y qué significa esto? Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Esto quiere decir que, como algunos teólogos, y es un pasaje difícil y por eso estoy citando bastantes comentarios que tenemos en los hombros, hombres de Dios que nos han ayudado durante 2000 años, porque es un tema difícil. Dice que de ahí que la gloria de Dios resplandezca en él como consecuencia de la autoridad con la que está investido. El hombre está investido con una autoridad. El hombre, Eva pecó, pero el hombre, Dios le preguntó al hombre, Dios le fue al hombre. Él estaba investido con esta autoridad, y si se cubre la cabeza, se descuida de esta preeminencia que Dios le ha asignado para quedar en sujeción. Por ejemplo, así se vulnera el honor de Cristo. Por ejemplo, si la persona a quien el príncipe ha nombrado y ha enviado a otro lugar no sabe mantener su posición y en lugar de ello expone su dignidad al desprecio de las personas de menor rango, ¿no deshonra a su príncipe? Si Dios le ha dado esta tarea al hombre, ¿no deshonra a Dios que no funjamos esta autoridad espiritual, este liderazgo espiritual, el proteger a la familia, el proveer a la familia, el honrar a la esposa, el amar a la esposa, el alabar a la esposa? Si no cuidamos este liderazgo, ¿no estaremos deshonrando a Cristo, a Dios que lo estableció? Si de igual manera, si el hombre no mantiene su propia posición, si no se sujeta a Cristo de tal manera que presida a su propia familia con su autoridad, oscurece en esa medida la gloria de Cristo, porque el matrimonio refleja a Cristo en la iglesia. Y Cristo no abandona a su iglesia y le dice, allá ve tú cómo te lideras. No, Cristo dio su vida por la iglesia. Dio su vida. ¿Saben que alguien dijo que el primer Adán, una posibilidad, sabemos que no, pero dice el primer Adán lo que tuvo que haber hecho cuando Adán le dio del fruto, tuvo que haberlo tirado, ir y matado a la serpiente? Eso fue lo que hizo Jesús, el postrer Adán, el perfecto. Él fue y derrotó, le dio un golpe mortal a la serpiente. Y los esposos, si nosotros no cuidamos esto, nosotros vamos a estar en mucho peligro. Ahí es donde se destruyen iglesias. Hay mujeres que han destruido iglesias, no solo hombres por su pecado de adulterio, por su pecado de orgullo financiero. Hay mujeres que han destruido iglesias por no someterse al orden establecido por Dios. Y tú tienes que tener cuidado. Porque hay una sumisión a la autoridad dentro del matrimonio, en el diseño perfecto de Dios. Él ha instituido, y ante todo a Cristo, Dios ha puesto una carga pesada sobre el hombre. Y esto me lo decía mi esposa. Yo aprecio, porque Dios ha puesto esta carga pesada sobre el hombre de liderar. No es fácil, pero lo aprecio, y es un estándar alto, me decía ella. Y el rol de la mujer no es tampoco nada fácil. Dependemos en nosotros, hombres y mujeres. Dependemos uno del otro.
en el diseño de Dios, como nos muestra Cristo en el jardín, someterse al Padre, no mi voluntad sino la tuya. Tenemos que rendirnos al Señor y a sus propósitos y su diseño, y eso para los hombres es tomar esa carga pesada sobre los hombros, de liderar espiritualmente, de hacer devocionales con nuestra familia, leer la Biblia, de orar con nuestras esposas, de proveer. Sabemos que a veces las cosas no salen como lo pensamos, hay circunstancias difíciles y momentos difíciles, pero tenemos que apuntarle al blanco todos los días. Apuntarle al blanco de reflejar a Cristo y la iglesia en nuestros matrimonios o en la soltería. En la soltería reflejar ese amor y compañerismo hacia la iglesia local, hacia la misión de Dios. Así que para las mujeres es someterse al liderazgo de los esposos, someterse a Cristo y respaldar, animar al hombre en su rol, como Dios le ha llamado desde Génesis, ser ayuda adecuada, ayuda idónea. No es fácil ni para los hombres ni para las mujeres. Por el punto clave, vemos en este último parte del versículo 3, la cabeza de Cristo es Dios, y sigue mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Hermanos, ¿y dónde dice eso de la mujer someterse? 1 Timoteo 12:13 dice, en el liderazgo, hablando en la iglesia, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Escuche bien, yo no permito que la mujer enseñe. Y hablando esto del pastorado, del liderazgo en la iglesia, la mujer puede enseñar a otras mujeres jóvenes, pueden servir con los niños, pueden servir en áreas administrativas, en la alabanza, en muchas otras áreas. Pero aquí dice, ni que enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Hay un orden. No quiere decir que la mujer nunca habla, sino que en lo que compete a la autoridad y al liderazgo de poner en práctica la palabra en la iglesia local, el pastorado es específicamente para el hombre, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y vemos, y segundo, para terminar, vemos un orden en el matrimonio, el orden de la creación, el orden de la creación en este sentido. En la creación, ya les había dicho, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó como iguales a la imagen de Dios, y ambos reflejan su carácter en la vida, pero con roles y funciones distintas. En la caída, cuando Adán y Eva pecaron, por consecuencia de su pecado, Dios introdujo conflicto y dolor en la relación entre ellos. Y Génesis 3:16, como les decía al principio, dice, desearás a tu marido y él te dominará. Esto significa que la mujer va a querer controlar. Pero el marido, al ver que la mujer quiere controlar, el marido va a querer dominar. Y esa es la caída. El marido, de una forma autoritativa, va a querer dominar. Y ahí viene el problema. Pero cuando la mujer se somete al liderazgo del esposo y el hombre lidera de una forma bíblica, amorosa, bondadosa, surge esto que es ese reflejo de Cristo y la iglesia. Un amor sacrificial. Surge un amor sacrificial y surge algo hermoso, algo con gozo. Pero ahora en Cristo, esto significa que deberíamos ver aspectos del carácter de Dios reflejado en nuestras vidas. Esperaríamos que la redención en Cristo animara a las esposas a no rebelarse contra la autoridad de los esposos, y animaría a los esposos a no usar su autoridad de manera impropia. Y luego dice el versículo 9, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y a esto algunos académicos y pastores tienen diferentes posturas. Sin embargo, lo que creo y lo que pienso que pasó aquí, y concuerdo con algunos de ellos, comentaristas, que dicen que cuando la mujer se quita el velo y no lo hace con decoro, lo hace en presencia de Cristo, lo hace en presencia de los ángeles, lo hace en presencia de todos, lo hace en presencia de ellos también. Y este irrespeto, este indecoro es en presencia, dice, te enseña sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque también todo Cristo lo ve, los ángeles lo ven, todo el mundo en este sentido
Tenemos que ver que hay algo dañino ahí en este desorden, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y aquí está hablando de esa dependencia, que todos podemos vivir en compañerismo, en colaboración en la misión y el propósito que Dios ha dejado, que es reflejar la gloria de Cristo y la iglesia. La gloria de Cristo, ¿para qué? Para que otros digan: wow, yo quiero vivir bajo ese reino de donde no son perfectos, donde tienen problemas, pero se aman, se respetan y glorifican a Dios en la misión. Y luego sigue diciendo: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La naturaleza misma ya nos ha creado así el Señor. Yo no he visto una mujer que muchas veces hay enfermedades que las mujeres tienen que cortarse su cabello, pero la mayoría tienen su cabello aún en tiempos futuros, pero los hombres no. Los hombres a veces quedamos peloncitos bien temprana edad, y vemos esto aún en la naturaleza. Y otra vez, el contexto cultural del velo fue para ese tiempo. Ahora nosotros tenemos que pensar el decoro, el respeto, el orden creado desde la creación. En esto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, hermanos, es un tema bastante difícil, pero quiero terminar con esto. Contrario a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo les he dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y en este sentido nosotros tenemos que ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con esta situación que la mujer no se somete, el hombre no ama? Pues podemos lograrlo en el poder del Espíritu Santo por la obra de Cristo. Podemos hacerlo. Podemos pedir perdón y perdonar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Colaborando en la misión de Dios y hacerlo en el orden correcto, con decoro y respeto, para la gloria de Dios y nuestro bien. Y vamos a ver que ese orden trae refrigerio a nuestros matrimonios, a nuestras familias. El hombre liderando bíblicamente, el hombre amando a sus esposas, sacrificándose por sus esposas, poniendo los intereses de la esposa primero que los de él, no en los intereses pecaminosos, pero en los intereses de ella que glorifican a Dios, contribuyendo en su santificación, animándola, y la esposa administrando, siendo prudente, respetando a su esposo. Entonces vemos que aquí encontramos tal práctica. Pablo no utiliza exactamente este tipo de argumento en ninguna de sus cartas. Esta conclusión de este último versículo, para un pasaje difícil, podría respaldar la idea de que el apóstol no prescribía formas permanentes de adoración. Esto no es una prescripción que nosotros tenemos que ponernos, que las mujeres tienen que ponerse un velo. No es una prescripción, sino que dice, R.C. Sproul lo comenta, sino que abordaba cuestiones de pertinencia cultural. Sin duda, estas cuestiones tienen implicaciones teológicas también, que va al corazón del asunto del orden de lo creado. Sí, va al corazón, una disposición del corazón de la mujer de respetar a su marido, respetar las autoridades que Dios ha puesto. Y esto quiero ser claro, no es que la mujer debe someterse a cada hombre de todo, no, es someterse a su marido, respetar a su esposo, y someterse a las autoridades puestas por Dios, los pastores de la iglesia, las autoridades que Dios ha puesto en otras áreas en el mundo. En cuanto a esto imite a Cristo, en cuanto a esto sea conformándonos más a la imagen de Cristo, y lo vemos. Entonces, examina los roles bíblicos en tu propia vida, dentro del matrimonio. Sé honesto. ¿Cómo estás cumpliendo con esos roles en tu propio matrimonio? Recuerda que la belleza del matrimonio es que fue creado
para glorificar a Dios y reflejar la gloria y la santidad de la unión de Cristo con su iglesia. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos, Señor. Te pedimos que seas tú. Sabemos que este es un pasaje muchas veces anticultural porque la mujer quiere, por el pecado, por la caída, controlar al hombre y el hombre dominar sobre la mujer. Pero tú has establecido un orden en la creación donde el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y tú nos diste ese ejemplo, Señor, un ejemplo de amor sacrificial y de amor. Y como alguien dijo que en el matrimonio es la unión de dos perdonadores, ayúdanos a perdonar y pedir perdón y a seguir apuntándole al blanco cada día. Todo por tu gracia y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.